Venga, turno no, parlamentarios no, periodísticos, ¿qué pasa? Antonia, eres de una comunidad que, como te recordaba Isabel, estamos hablando de la región de Europa que tiene los niveles más altos de desempleo, no solo de España, sino de Europa, que tiene como una de las comunidades históricas, que se la reconoce así en la Constitución, un techo competencial en materia de empleo superior al que pueden tener otras comunidades de España. Y tenemos, por ejemplo, casos de corrupción. En corrupción tenemos casos de distinta tipología de corrupción, pero curiosamente en Andalucía los casos de corrupción están vinculados a las políticas de empleo. Son casos de corrupción con el tema de los ERE, son casos de corrupción con el tema de formación. Es decir, estamos hablando del mayor foco de desempleo de Europa y luego un desvío de fondos y unos casos de corrupción con las políticas públicas de empleo, cuando se podría haber hecho muchísimo con ese dinero malversado, que yo creo que precisamente para hablar de crisis económica en Andalucía hay que pensárselo varias veces. Bueno, mira, Andalucía hay quien le interesa que se destaque por eso que tú estás diciendo. Andalucía siempre ha tenido un déficit estructural a nivel de empleo histórico, no es nuevo. Pero si encima el dinero del empleo se desvía... No es nuevo. Y en Andalucía se interesa hablar siempre de eso. No se habla, por ejemplo, que en Andalucía hay unas becas que no existen en el resto del territorio español, justamente para universitarios. No se habla de Andalucía, que no se hable de Andalucía cuando la dependencia todavía sigue viva y se ha destruido prácticamente en la gran parte del territorio español. Se sigue invirtiendo en dependencia, se sigue invirtiendo en creación de empleo. Muchas de las mujeres que asisten a personas dependientes siguen activas y tienen empleo como consecuencia de que la Junta de Andalucía sigue aportando recursos que no aporta el Estado y que se ha negado a aportar. Y no se habla en Andalucía cuando se sigue manteniendo evidentemente un nivel de servicios públicos muy destacados con relación al resto del territorio español. Yo creo que hay un hecho indiscutible y es que hay políticas que fomentan la riqueza y la creación de empleo y otras que fomentan lo contrario. Es que esto está contrastado en la realidad no solo española, sino internacional. Políticas de elevada presión fiscal, de excesivo asistencialismo, etcétera, paro. Políticas más liberales... ¿Excesivo existencialismo? Sí, asistencialismo. Asistencialismo, eso crea paro. La dependencia crea paro. No, vamos a ver, la dependencia lo que es un desideratum imposible de cumplir. Sí, perdona, sí, porque... Estoy poniendo el caso. No, porque es que... 1.400 millones que dedica la Junta de Andalucía... Me da lo mismo, pero en ningún lugar de España la ley de dependencia se ha podido materializar, porque sencillamente no hay derecho. Sí se ha materializado. Venga ya. Sigue aumentando el número de beneficiarios de la dependencia. Bueno, y sigue habiendo mucha gente que no se beneficia, pero bueno, a lo que voy. Mira, yo ruego que hagamos tertulia entre todos también, porque si no... Ningún gobierno ha hecho más daño a la bonanza económica en España que el del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Fue un auténtico desastre, o sea, quien hundió a España, quien multiplicó los índices de paro, de déficit, de quiebra económica fue Zapatero, y eso está ahí, está en los números, está en la realidad económica. Zapatero creó 3 millones de puestos de trabajo justamente. No, primero, los gobiernos no crean puestos de trabajo. Los puestos de trabajo los crean las empresas y los crea la sociedad. Entonces, ¿por qué le echan la culpa, por ejemplo, que Andalucía a los gobiernos socialistas? Estoy hablando de políticas. Bueno, si me dejas hablar, perdona, y dejas de interrumpirme, porque yo a ti no te he interrumpido, a lo mejor hilo un discurso. No te he interrumpido. O sea, a lo mejor si me dejas hablar, yo hilo un discurso y luego tú dices lo que quieras. Sobre todo, esto es una tertulia. Esto es una tertulia. Vamos a hablar todos, por favor. Hay políticas que ayudan a que las empresas crean empleo, por ejemplo, bajando los impuestos y los autónomos y la sociedad, y que se consuma y que se gaste y que todo eso mueva el mercado. ¿Pero esa es la política que ha hecho el PP? Antonio, por favor, escucha un poco, porque tiene que hablar otros. Tú sí eres del PSOE, pero yo no soy del PP. Bien, pero yo no soy del PP, ni del PSOE ni de ningún partido. Y es más, si me dejas seguir hablando, te diré que yo soy la que le he dicho a Carlos, bajar los impuestos. No, el PP cometió un error garrafal subiendo los impuestos. Y ahora espero que los baje, y cuando los baje y los siga bajando, espero que mejore la economía. O sea que yo, desde luego, no voy a defender aquí ninguna política del PP que vaya en la línea de las que hizo el PSOE y de las de izquierda, ninguna en absoluto. Dicho esto, hay políticas que mejoran la economía y otras que la empeoran, y es un hecho objetivo que las políticas que se han tomado últimamente están permitiendo una mejora de la economía, no solo en España, también en Europa. No, los impuestos ahora se han bajado. No, todavía no se han bajado los impuestos. No digas que se han bajado. Desde enero de este año, hombre, por favor. Vamos a ver, que todavía... Hombre, yo hago mis facturas como autónoma y he bajado directamente ya 2 puntos de IRPF, de retenciones. Tú no tendrás factura, pero yo que soy autónoma, todos los meses para cobrar...
Él es funcionario. Es que los funcionarios en un sistema asistencial, los funcionarios viven muy bien, los autónomos viven muy mal. Vamos a no personalizar los debates. También he sido autónomo, ¿sabes? También he sido autónomo. Pues se te ha debido de olvidar. Y he sido funcionario. Antonio, entonces no digas que no han bajado los impuestos porque ya nos han bajado, pero os permito, yo os pido que no hagáis un partido de tenis, que no interrumpas a Antonio porque tienen que hablar Maripao, Galiacho y Carlos, que pido la palabra. Venga, corre, corriendo. Corre, Maripao. A ver, como de lo que se trata, Adentro. En origen, en principio, es de analizar si estas declaraciones del ministro de Guindos son excesivamente optimistas y tal. Le quería hacer dos preguntas al doctor Rodríguez Brown. En primer lugar, ¿qué opina, en contrapartida a la alegría del ministro de Guindos, del informe de la Comisión Europea, que en las últimas horas nos ha dado un tremendísimo tirón de orejas a los españoles porque ha aumentado el riesgo de exclusión social? Lo cifra la Comisión Europea, ya no estamos hablando de Cáritas ni de Intermón Oxfam, sino de la Comisión Europea. En más de 12,5 millones los españoles que pueden estar en este momento en riesgo de exclusión. Nos dice también que ha aumentado la desigualdad social hasta límites intolerables. Y en último lugar, que las políticas sociales están fracasando, cosa que por cierto es una paradoja que lo diga Europa, porque claro, nos dicen que tenemos que ir reduciendo y recortando y ahora por otro lado lo hemos hecho muy bien, que resulta que las políticas sociales han fracasado. Bueno, ¿qué opina de eso? Y en segundo lugar, y más breve, no se puede bajar el 21% de IVA porque es que realmente nos está masacrando en todo. A Carlos Rodríguez Brown se lo preguntas. Pero empecemos, doctor. Vamos a ver cómo no va a haber un aumento de la exclusión social. Es decir, cuando tenemos ese récord tan siniestro que es nuestra tasa de paro, que es verdad que es un problema antiguo, es un problema que en realidad es heredado de la dictadura franquista y que la democracia no ha sabido manejar, y esto, el paro, que es la máxima exclusión social posible, no es, fijaros que no está estrictamente relacionado con el nivel de la presión fiscal o el peso del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque sabemos que en Europa hay países que tienen una presión fiscal tan alta como la nuestra, o incluso más, y que sin embargo no tienen paro, o que tienen una tasa de paro bajísima. O sea que no es estrictamente una cuestión de las cosas que me preocupan más a mí, que son los impuestos y los gastos, lo que sea. Además, hay una serie de medidas de mercado laboral que contribuyen a que el paro se reduzca y a que el empleo aumente. Y nuestros gobernantes de todos los partidos pues no han hecho lo suficiente, como se ve. Es decir, no es un tema solamente de Andalucía, es verdad que Andalucía es una catástrofe lo que han hecho los políticos ahí con el empleo, pero en el resto de España pues hay muchas comunidades autónomas de diferentes signos políticos que también está pues bastante mejorable la situación. O sea que a mí no me extraña nada lo de la exclusión social. Hay que poner el foco en el gran problema del paro, que yo me resisto a llamar tragedia, porque una tragedia es un huracán, digamos, ¿no? Un terremoto. El paro es provocado por política. ¿Cómo podemos decir que la economía va a estar muchísimo mejor en 5 años si resulta que la gente está peor? Eso es lo que no se entiende. Pues porque puede suceder que la economía mejore, pero no puede suceder que la economía mejore y la gente no. Pues la economía no es un abstracto, es decir, es completamente imposible. En la época de crecimiento económico a la que yo me mencionaba antes, fueron 13 o 14 años de crecimiento, mejoró la economía y mejoró el bienestar de la gente, evidentemente. Es que si no puede ser una cosa sin la otra. Si es así, es mentira. Pero y lo del IVA de verdad no podemos bajarlo un poco y aflojar un poquito ese cinturón que nos sigue apretando. ¿Me estás preguntando en serio? Mírame a los ojos. ¿Pero por qué? O sea, no, es que quiero que lo explique. Pues claro que se puede bajar los impuestos. El problema de bajar los impuestos es que no se puede... El IVA es difícil, el IVA es porque viene de Europa. El IVA está condicionado por políticas europeas. El IVA viene del MEDE, hombre, del plan de rescate de la banca. Era una de las condiciones, por favor. Antonio, ¿tú lo sabes? Es que has leído las condiciones que nos puso el MOU. En el MOU se estableció una serie de medidas que fue propuesta por el gobierno y que evidentemente podía haber puesto otras alternativas. Claro, y quiero decir que en concreto hay 3 sectores que están totalmente levantados porque la subida del IVA ha sido catastrófica. Sectores como, por ejemplo, las peluquerías de pequeños establecimientos que han perdido toda su actividad porque pasaron del 8 al 21%. Eso fue un gravamen inasumible. Por ejemplo, los veterinarios. Las mascotas están dejando de poderse asistir porque ha subido el precio sobremanera y hay una crisis tremenda en el sector. Por ejemplo, el sector
cultural. Y el último, el de la floristería. El de la floristería ha rectificado el gobierno y ha cambiado el IVA. Ha retrocedido al IVA normal del 10%. En el cultural, si es que parte de la actividad cultural también ha rectificado el gobierno y se ha dado cuenta que era un error. Y en la venta de patrimonio histórico, pues ya se ha reducido y se ha vuelto al IVA normal. Por tanto, se puede rectificar y hay que rectificar, sobre todo en determinados sectores que han empobrecido la actividad sobremanera y han destruido muchísimo empleo. Ahora, en cualquier caso, las afiliaciones a la Seguridad Social, que el mes pasado me parece que han sido 100.000, 96.000. 96.000, o sea, 8.000 diarias, eso es una buena noticia objetiva, entre otras razones, porque la condición para cualquier política social, para pagar pensiones, para pagar sanidad, etcétera, etcétera, es que las cajas de la Seguridad Social esté saneada. Y eso hay que reconocerlo. Pero eso no es verdad, y eso se ha hecho bien. Claro. Eso no es verdad. No es verdad, si es justamente habiendo más... Son mentiras las pero si es que lo que está habiendo, lo que se está produciendo es que habiendo más afiliados se recauda mucho menos, porque está habiendo, por ejemplo, lo último que ha denunciado el Grupo Parlamentario Socialista, que es mejor el paro. El regalo que se le ha hecho en el último anuncio de Mariano Rajoy a la patronal de 1.500 millones de euros, porque va a significar una reducción sustancial de las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación sigue bajando. Las cotizaciones, se ha utilizado, Isabel, oye, bueno, de verdad, es que esto no es un monólogo tuyo. O sea, yo entiendo que tú vengas aquí a vender tu partido. Se ha reducido el fondo de reserva de la Seguridad Social en 40.000 millones en los últimos 2 años. Pero ¿cómo no se va a reducir? Las cotizaciones empresariales son un impuesto al trabajo. Son un impuesto al trabajo. Y una de las razones por las cuales hay el paro que hay es que las cotizaciones sociales gravan en España brutalmente el empleo. Reducir, bajar las cotizaciones sociales significa... Es un impuesto al trabajo. Es un impuesto al trabajo, no es un impuesto al trabajo, Carlos. Un impuesto no es. Lo que yo cotizo es lo que yo luego voy a cobrar. Eso vamos a ver, Antonio, por favor, vamos a ver. Yo creo que es un impuesto al trabajo, evidentemente. No se puede admitir que sea un impuesto. Eso es un mal concepto de la cotización a la Seguridad Social. Un impuesto no es eso. Yo lo que cotizo a la Seguridad Social, luego lo voy a obtener vía la pensión a la que tengo derecho. Eso no es ningún impuesto. Cuanto más grabas tú el trabajo, cuanto más obligas al empresario a pagar a la Seguridad Social, cuanto más incrementas el coste de explotación. Pero me quieres dejar hablar o quieres monologar. Oye, yo me callo, Antonio, por favor. Yo me callo, que aquí el señor socialista y que venga aquí contigo. Oye, Antonio, por favor, vamos a poner, voy a reiterar las reglas, por favor, esto es una tertulia. Aquí hay que escuchar a todos, ¿vale? Estaba hablando Isabel, vamos, que acabe Isabel. Galiacho todavía no ha hablado, por favor, vamos a respetarnos y a escucharnos. Y cuando llegue tu turno, pues te toca la vez. Yo reitero, 100.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social son una buena noticia objetiva, porque sin afiliaciones a la Seguridad Social y sin cotizaciones a la Seguridad Social no hay políticas sociales que valgan, porque sencillamente no se pueden pagar. Y reducir las cotizaciones sociales, es decir, reducir el coste del empleo, es una buena política de empleo, porque cuanto más le cuesta al empresario crear un puesto de trabajo, menos puestos de trabajo crea. Ya está.